Dios les bendiga, compañeros, y a nuestro maestro y el doctor Jairo Lorenzo. Bien, el tema que se me ha asignado es exégesis del libro de Segunda de Corintios, aquí en la materia exégesis del Nuevo Testamento 1. Esta servidora, Evelyn Mercado. Y bien, como siempre, el esquema que vamos a estar presentando. Comenzamos hablando de los orígenes de este maravilloso libro, de esta maravillosa carta, Segunda de Corintios. Bien, la paternidad de este libro se cree que es el mismo Pablo y probablemente con Timoteo. Entre la fecha 56 después de Cristo, en lugar de redacción, desde Macedonia. El propósito de este libro es una respuesta de Pablo después de ver los resultados de la primera carta, resultados traídos por Tito, y le informó de unas cuantas cosas más. Entonces Pablo escribe esta segunda carta, que se cree que son varias en una. Pablo, más que todo, además de un profundo amor mostrado en esta carta, también defiende el apostolado que Dios le dio y apunta a las malas ideas que se sembraron en la iglesia en cuanto a él y a su trabajo. También hay respuesta en cuanto al caso de inmoralidad de la primera carta. El hombre se arrepintió y se dio mucho gozo a Pablo. También se tocó el punto de sus planes de visitarlos. El destinatario a la iglesia en Corintio. Los personajes, bueno, aquí está Pablo, Timoteo, Tito, la misma iglesia de Corinto, los creyentes de Macedonia, los, bueno, llamados superapóstoles, eso, hablándolo en términos de estos tiempos, eran los falsos apóstoles que sembraron discordia, y como siempre, nuestro Señor Jesucristo. Entre los textos claves podemos mencionar 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Voy a agregar también 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sobre los lugares clave, el mismo lugar de los Corintios, y también vamos ahora mismo a repasar lo que son entre el tema, el contexto histórico. En el contexto histórico vamos a analizar un poquito. Bueno, la asociación de Pablo con la importante ciudad comercial de Corinto comenzó en su segundo viaje misionero, que podemos verlo en Hechos 18 del 1 al 18, cuando él pasó 18 meses ministrando ahí. Después de dejar Corintio, Pablo oyó de inmoralidad en la iglesia corinta y escribió una carta, desde entonces perdida, para confrontar ese pecado a la cual se hace referencia en 1 Corintios 5:9. Durante su ministerio en Éfeso, él recibió más reportes de problemas en la iglesia corinta en forma de divisiones entre ellos. Lo podemos ver en 1 Corintios 1:11. Además, los corintios le escribieron a Pablo una carta, que la vemos en 1 Corintios 7:1, pidiéndole aclaración en algunos asuntos. Pablo respondió escribiendo la carta, conocida como 1 Corintios. Planificando permanecer en Éfeso por un poco más de tiempo, Pablo envió a Timoteo hacia Corinto. Noticias llegaron al apóstol, posiblemente de Timoteo, de más dificultades en Corinto, incluyendo la llegada de los falsos apóstoles autoestilizados. Para crear la plataforma para enseñar a su falso evangelio, comenzaron atacando la persona de Pablo. Tenían que convencer a las personas de que se volvieran de Pablo si es que iban a tener éxito en predicar doctrina de demonio. Dejando temporalmente la obra de Éfeso, Pablo fue inmediatamente a Corintio, la visita conocida como la visita dolorosa, que lo vemos en 2 Corintios en su capítulo 2:1. No tuvo éxito desde la perspectiva de Pablo. Alguien en la iglesia corinta, posiblemente uno de los falsos apóstoles, aún abiertamente lo insultó, entristecido por la falta de lealtad para defenderlo por parte de los corintios, buscando liberarlo de más reprensión.
en los temas de este libro está el ministerio de reconciliación, generosidad al dar y defensa del apóstol de Pablo. Vamos a tratar ahora un poquito sobre el aspecto cultural y teológico. Un poquito, porque el tema es un poquito extenso y debemos de abreviarlo. Bueno, aunque es una carta intensamente personal, escrita por el apóstol en medio de la batalla en contra de aquellos que estaban atacando su credibilidad, Segunda de Corintios contiene varios temas teológicos importantes. Muestra a Dios al Padre como un consolador misericordioso. Lo podemos ver en Segunda de Corintios 1 del 3 y Segunda de Corintios 7, 6. El Creador, el que resucitó a Jesús de los muertos y quien también resucitará a los creyentes. Jesucristo es el que sufrió, quien cumplió las promesas de Dios, quien fue el Señor proclamado, lo podemos ver en 2 Corintios 4, 5, quien manifestó la gloria de Dios, 2 Corintios 4, 6, y el que en su encarnación se volvió pobre por los creyentes, 2 Corintios 8, 9. La carta muestra al Espíritu Santo como a Dios y la garantía de la salvación de los creyentes. Satanás es identificado como el Dios de este siglo, un engañador, el líder de los engañadores humanos y angélicos, los últimos tiempos, incluyendo tanto la glorificación del creyente como su juicio. La verdad gloriosa de la soberanía de Dios en la salvación es el tema, mientras que establece la respuesta del hombre a la oferta de la salvación de Dios, arrepentimiento genuino. Segunda de Corintios también presenta el resumen más claro, más conciso en toda la escritura de la expiación sustituta de Cristo y define la misión de la iglesia de proclamar la reconciliación. Finalmente, la naturaleza del nuevo pacto recibe su exposición más completa fuera de la carta de los Hebreos. Así es. Aquí vemos en este pequeño como resumen de lo que es el libro de Pablo. No se ve muy bien porque está en pequeño, pero podemos ver acá el comienzo de la iglesia en los Corintios, el reporte que se le hizo a Pablo, y podemos ver pues las maneras en que se describe pues el libro de Corintios. Aquí vemos pues la visita dolorosa, como se llama, cuando está el apóstol Pablo pues tan apenado por todo lo que le habían dicho que estaba pasando en la iglesia de Corinto, pero lo bueno es que hubo como se dice, una reconciliación, porque Pablo luego recibió noticias de Tito de que la iglesia pues, se había sentido, pues, triste por lo sucedido y pues se reivindican. Así es. Bueno, aquí podemos ver un poco de cada tema que trata el libro de Segunda de Corintios. Bueno, voy a hablar un poquito ahora también porque se hace, bueno, el tema es un poquito largo, pero voy a hablar ya un pequeño del juicio crítico, ya para terminar. El juicio crítico, bueno, eh, esta carta es la más biográfica y menos doctrinal de las epístolas de Pablo. Nos dice más acerca de Pablo como persona y como ministro que cualquiera de las otras. Dicho esto, hay unas pocas cosas que podemos tomar en esta carta y aplicarlas a nuestra vida en la actualidad. La primera cosa es la mayordomía, no solo de dinero, sino también del tiempo. Los macedonios no solo dieron generosamente, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios, dice en 2 Corintios 8:5. De la misma manera nosotros debemos dedicar no solo todo lo que tenemos al Señor, sino todo lo que somos. En realidad, Él no necesita nuestro dinero, Él es omnipotente, Él quiere el corazón, uno que anhele servir y complacer y amar. La mayordomía y el ofrendar a Dios es más que solo dinero. Si Dios quiere que ofrendemos parte de nuestros ingresos, Él promete bendecirnos cuando le demos a Él. Pero es más que esto. Dios quiere nuestro 100%, mis queridos compañeros. Él quiere que nos demos por el completo a Él. Todo lo que somos, debemos pasar nuestra vida viviendo para servir a nuestro Padre. Debemos no solo darle a Dios algo de nuestro salario, como dice la palabra, sino que nuestra misma vida debe ser un reflejo de Él. Debemos darnos a nosotros mismos, primeramente al Señor, y claro, luego a la obra, nuestra misión. Así que no solo es ofrendar el pecunio, ¿no?
es ofrendar nuestro tiempo. Así que el apóstol Pablo, a través de esta carta, nos enseña hoy en día a nosotros de cómo debemos de conducirnos y tener cuidado con las falsas doctrinas. Aquí voy a presentar ahora Aquí presento ahora lo que es la estructura del libro, así en esquema. Vemos que, bueno, primeramente déjenme citarles este verso, uno de los versos clave. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados en Dios. Aquí vemos la estructura, el confort y la aflicción, trata del contraste. Bueno, ahí salió, bueno, de las controversias, de el espíritu de nuestro confidente, ministrado por misericordia de Dios, separado del mundo, reportes de Tito, siguiendo el ejemplo de Macedonia, bendición de dar, respondiendo a los superapóstoles, jactancia de Pablo. Pablo planea regresar. Aquí vemos como la carta tiene también en su estructura lo que es explicando cambio de planes. Pablo defiende su ministerio, colecta para los santos, respondiendo a acusaciones, tercera vez, ministerio de apóstoles, recolecta, defensa del apostolado. Aquí vemos la estructura. Bueno, y como dije ya hace un momento, es un libro maravilloso y tenemos mucho de qué aprender.